Rápidamente nos vamos a una segunda mesa. Continuamos en este 12º seminario de investigación educativa. Les agradecemos a todos y todas por seguirnos acompañando. Vamos a comenzar en este panel 2 con el tema Trayectorias educativas en transición. Un tema propiciado por el Grupo de Investigación Edades para la Vida y Educación. A ver, son 5:21, esta tarde nos acompañan 3 colegas en esta interesante mesa de trabajo. En primer lugar, está con nosotros, a ver dónde está el doctor Robin Cabanut. Aquí Está estoy. por aquí. Robin, buenas tardes, bienvenido. Robin es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas por el Instituto de los Altos Estudios de América, Universidad de la Sorbona, Nueva París 3. Es docente en el Departamento Académico de Ciencias Sociales y coordinador del Grupo de Investigación Edades para la Vida y Educación. Gracias, Robin, por estar con nosotros. También está con nosotros el doctor Daniel Isustiza. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Daniel es doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Grupo de Investigación Edades de la Vida y Educación. Y también está con nosotros, Melissa Villegas. Melissa, buenas tardes, bienvenida. Melissa es magíster en Sociología con mención en Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es miembro del Grupo de Investigación Edades para la Vida y es ganadora de la beca PAI para la realización de su tesis de maestría. Gracias a los 3 por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este panel. Cada uno tendremos 12 minutos para nuestra presentación. Les ruego ceñirse a los tiempos para no cortarles. Y comenzamos entonces con Robin. La presentación de Robin está titulada Análisis biográfico del abandono escolar en secundaria en el Perú. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Voy a compartir mi presentación. Bueno, un cordial saludo a los organizadores, agradecerlos por el trabajo. Un cordial saludo a todo el público y un abrazo a mis amigos del grupo de investigación. Voy a presentar los resultados de una investigación que se realizó en el año 2016 sobre la deserción escolar, que prefiero llamar abandono escolar en el país. Voy a empezar explicando algunos elementos claves de la investigación. Bueno, primero un contexto que nos indica en el 2018, antes de la pandemia, que un porcentaje pequeño, pero significativo de la población adolescente del país se encuentra fuera de la institución educativa, ¿no? Es un porcentaje que ha tendido a disminuir a inicios a lo largo de la década del año 2000, la década del 2010, pero pues, como sabemos ha vuelto a aumentar desde inicios del año pasado por efecto de la crisis sanitaria, la crisis social. Lo que hay que destacar es que no hay mucha diferencia entre adolescentes varones y mujeres. La tasa de deserción acumulada es casi igual. Lo que sí llama la atención es que, y en verdad nos sorprende, es que a menor nivel socioeconómico, mayor es la tasa, ¿no? En particular cuando llegamos a adolescentes que pertenecen a hogares en extrema pobreza, esta tasa se duplica. Y los departamentos donde se concentra la deserción escolar son los de la selva, ¿no? Aunque también los de la costa muestran tasas importantes. Existe una literatura relativamente abundante sobre el tema, que no voy a presentar en detalles, pero digamos que aquí están los principales elementos que nos muestran que efectivamente los bajos ingresos, el nivel educativo de los padres,
la motivación por los estudios, el alejamiento del colegio, etcétera, son los principales factores que permiten explicar el abandono escolar, pero no son suficientes y, sobre todo, no existe un estudio que haya adoptado una aproximación biográfica, que es un poco lo que he propuesto y lo que voy a presentar más adelante. Entonces, precisamente el objetivo del estudio fue el siguiente, quisimos, porque éramos un equipo, quisimos explicar a partir de una perspectiva biográfica, ¿no? A partir de historias de vida, la interrelación, imbricación, interrelación, coincidencia de factores tanto familiares, escolares, sociales e institucionales que condicionan el abandono escolar, o ahora como lo llamamos más frecuentemente, interrupción de los estudios de nivel secundaria de los adolescentes de ambos sexos en diferentes ámbitos geográficos que conforman el país, ¿no? Costa, sierra y selva. No voy a entrar en detalles sobre la justificación, es bastante obvio, ¿no? Hay un tema de desarrollo humano, es un tema clave en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030, es terminar la sectaria, es un factor, digamos, que permite recortar las brechas salariales entre los sexos, ¿no? Y permite una mayor igualdad social. Sobre el marco teórico, el concepto central de esta investigación es el concepto de curso de vida, ¿no? Que se relaciona con una teoría. Y dentro del curso de teoría, lo interesante es ver la desafiliación. La desafiliación es mostrar no solo el resultado, que es la exclusión del sistema escolar, sino todo el proceso, ¿no? Todos los factores que se combinan, que se interrelacionan y que desembocan en una situación de abandono escolar. La hipótesis de esta investigación es que la pobreza no es un factor suficiente para entender y explicar lo que es el abandono escolar de los adolescentes. Propuse una hipótesis basada en dos configuraciones, que es un poco lo que vamos a encontrar ahora en los resultados, ¿no? Sobre la visión de metodología, se trabajó en una muestra bastante amplia de 34 adolescentes, mujeres y hombres, que residen, hemos trabajado en 3 departamentos del país, ¿no? 3 departamentos que representan los diferentes ámbitos geográficos de nuestro país, costa, sierra y selva. Trabajamos en Lima, Ayacucho y Ucayali, ¿no? Y con cada adolescente, a veces eran jóvenes porque eran mayores de 18 años, ¿no? Hasta 23 años, pero como recogimos historias de vida, eso nos permitió entender los diferentes factores que los llevaron a alejarse de la institución escolar. Esa es una matriz que se ha desarrollado en los estudios sociológicos, demográficos, que permite sistematizar, representar y analizar los datos biográficos, es decir, toda la información que se recoge a través de una historia de vida. Es un poquito largo explicar eso, pero básicamente permite tener eso, ¿no? Sistematizar la información, ¿no? Identificar las relaciones de causalidad entre los principales eventos, ¿no? Que marca el curso de vida de una persona, y entender la ruptura que en la trayectoria educativa, ¿no? Es en este caso la interrupción de los estudios. Bien, voy a presentar los hallazgos. Los hallazgos se organizan en torno a una tipología, y esta tipología esta tipología gira en torno a 2 configuraciones. Una primera configuración en la cual el abandono de los estudios responde a un proceso, ¿no? Es decir, que no se identifica un solo factor clave que marca un antes y un después, sino que es un distanciamiento progresivo con la institución escolar. Y en la segunda configuración vamos a ver que el abandono de los estudios es la consecuencia más bien de un evento, en el sentido sociológico de la palabra, es decir, un hecho biográfico que marca, tiene sentido para los entrevistados, las entrevistadas, que marca un antes y un después, y que simboliza también una ruptura en su trayectoria educativa. Sobre la primera configuración, ¿no? Como proceso, entonces el abandono como resultado de un proceso de distanciamiento con la institución escolar,
Lo primero es, ¿no? Es el perfil biográfico que tiene que ver con la violencia doméstica y todo el deterioro de la familia, ¿no? Eso se manifiesta por un deterioro del clima familiar, ¿no? Por problemas de alcoholismo en la familia, problemas de tensión, problemas de violencia entre los padres, sino también de los padres hacia los hijos, ¿no? Diferentes problemas que hacen que los estudiantes, o sea, los adolescentes se desaniman, ¿no? Tienen otras preocupaciones. Aquí les he puesto, bueno, para cada perfil biográfico propongo una breve cita que ilustra esta situación, pero básicamente diferentes problemas que se desenvuelven a lo largo del tiempo y que provocan para los adolescentes un distanciamiento, ¿no? Un desaliento por los estudios y una falta de apoyo, sobre todo en la familia. No hay un solo factor, eso es claro, no es un solo factor, ¿no? Aquí cuando menciono la violencia doméstica, no es que la violencia explique, pero la violencia, digamos, es el proceso central en torno al cual se agregan otros factores que producen la situación de abandono de los estudios. El segundo perfil biográfico, ese es el primero entonces, el segundo perfil biográfico relacionado con esta primera configuración es todo lo que tiene que ver con el trabajo de los adolescentes. El trabajo en sí no es un factor que explica el abandono de los estudios, más bien una mayoría de adolescentes que trabajan siguen estudiando, e incluso como sabemos, y eso fue bastante estudiado, muchos adolescentes también trabajan para pagar sus estudios, ¿no? Pero en algunos casos el trabajo se va convirtiendo en una herramienta, un medio de subsistencia, de supervivencia, ¿no? Por problemas económicos en la familia, por problemas también de estructura familiar que se caracterizan por hogares monoparentales, con dificultades para las madres de trabajar, con un grupo de hermanos bastante numeroso, con un adolescente que se ubica en un rango, digamos, de mayor dentro de su grupo de hermanos, etc. Entonces se hace necesario la necesidad de trabajar, pero de trabajar para poder sobrevivir. Y en este caso, los adolescentes y las adolescentes se van alejando poco a poco del colegio. Tampoco hay un evento clave que marca un antes y un después, es un proceso, ¿no? Poco a poco los chicos y las chicas se alejan del colegio por motivos de necesidades económicas, pero por el tema de la necesidad de trabajar, particularmente. El tercer perfil es el tema muy interesante, está poco estudiado, bueno, aparte de este estudio de la extra, lo que llamamos en inglés other age, la extra edad, el rechazo al colegio, el desaliento. Son unos adolescentes que en realidad cuando ya eran niños o niñas repitieron, ¿no? Una primera vez, una segunda vez, se encuentran con compañeros y compañeras muy menores en su salón, se sienten desfasados y alejados un poco de los intereses de la mayoría, sienten estigma, ¿no? Descalificación, ¿no? Se sienten rechazados por los demás, se desaniman, ¿no? Entonces ahí tampoco es un evento, ¿no? Es una serie de hechos, ¿no? Es un proceso que poco a poco lleva a los adolescentes a una desmotivación por los estudios y finalmente terminan o alejándose del colegio o deciden interrumpir sus estudios y dedicarse a una actividad económica. La actividad económica, en este caso, se observa después de abandonar, ¿no? En el perfil anterior era precisamente el motivo a través del cual poco a poco los estudiantes se alejaban de la institución escolar. Cuarto perfil biográfico, en total son 7, voy a tratar de apurarme un poquito, son todos aquellos, sobre todo varones, que empiezan a salir con los amigos, que van a fiestas, que consumen bebidas alcohólicas de manera muy abundante, que pierden totalmente los intereses por los estudios y terminan interrumpiendo sus estudios, ¿no?
Entonces, aquí esto tiene que ver con toda la dinámica, con el grupo de pares y bueno, las atracciones también de la sociedad de consumo, ¿no? Eso es importante. Vamos a ver ahora la segunda configuración, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de un evento detonante, una situación de ruptura, ¿no? Que marca un antes y un después, ¿no? Que marca un quiebre en el curso de vida de los adolescentes y que los lleva fuera del colegio, ¿no? En este caso, el primer evento clave que ha sido bastante estudiado en Perú y en otros contextos en América Latina es el embarazo ante adolescentes, que se Robin, estamos en combina, el tiempo. perfecto, ya me apuro, entonces el embarazo adolescentes que se combina con la falta de apoyo del entorno familiar, las migraciones, los adolescentes que optan por migrar por un motivo de trabajo, entonces la migración implica una deserción escolar. Y voy un poquito rápido, el último perfil biográfico es el que tiene que ver con una enfermedad o el fallecimiento familiar, que también es un evento, ¿no? Que marca ya una falta de apoyo para los estudiantes para mantenerse en institución educativa, ¿no? Conclusiones, entonces vemos claramente que hay una diferenciación entre el proceso, ¿no? Un distanciamiento progresivo y diferentes eventos que marcan una ruptura biográfica. ¿Esta tipología para qué sirve? O sea, a nivel académico puede ser interesante porque muestra, digamos, la heterogeneidad del fenómeno, pero también si eso lo llevamos al diseño y a la definición de políticas sociales es interesante, porque yo creo que a cada uno de los perfiles biográficos presentados le debe corresponder una intervención social distinta, ¿no? Y último punto, como lo mencioné al inicio, la crisis sanitaria se tradujo, entre muchos problemas, por una deterioración, ¿no? de las tasas de los indicadores de asistencia escolar. Entonces, yo creo que sería muy pertinente en este caso revisar esta tipología a la luz del contexto que venimos viviendo desde inicios del año 2010. Aquí les dejo las referencias citadas en el estudio y aquí dos referencias sobre la publicación de estos resultados. Si quieren ver en detalle cada perfil biográfico y más análisis todavía sobre la problemática del abandono escolar en secundaria en el país, aquí les dejo estas dos referencias. Muy bien, muchísimas gracias y mil disculpas si me pasó un poquito con el tiempo, disculpas a mis colegas. Muchas gracias, Robin, por tu interesante presentación. Ya has despertado algunas preguntas que tenemos en el chat y que ya iremos viendo. Vamos a irnos rápidamente a la segunda presentación, esta vez Daniel. El título de su presentación es Senderos de Gloria, Identidades Sociales de Jóvenes Universitarios de la Universidad Warden. Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Perfecto. Bienvenido, Efectivamente. Daniel. Muchas gracias, buenas tardes con todas y con todos. Efectivamente, voy a presentar los resultados de lo que es mi tesis doctoral y para ello voy a compartir la pantalla. Sí. Los resultados que voy a presentar a continuación tienen que ver con mi tesis doctoral que defendía en marzo de este año 2021 y el trabajo de campo fundamentalmente está terminado en el año 2019. Se trata de un estudio sobre identidades sociales de los jóvenes universitarios. Es una tesis en antropología, por lo tanto tiene un trabajo de etnografía y se focaliza en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, lo que popularmente solemos llamar la Ruiz. Aquí tenemos, de alguna manera, voy a ampliarlo mejor, lo que sería el objetivo de esta investigación, que tiene que ver con mejorar la comprensión de las identidades juveniles en el Perú a través de un estudio todo focalizado en las interacciones, cómo en el campus universitario
se entrecruzan las relaciones entre los distintos estudiantes. De este modo, lo que buscamos es aportar luz sobre cómo elaboran sus identidades, cómo negocian en esa interacción y cómo las proyectan hacia el futuro. Aquí en este gráfico quiero presentar lo que es el núcleo de la metodología. Como dije, se trata de una investigación, por tanto tiene un énfasis muy grande en la observación participante, tanto de los espacios informales como de espacios formales como el aula, como observación en el ámbito digital y también específicamente algunos talleres. Y además de esto, se hace un seguimiento bastante intensivo de casos de estudiantes, 20 de ellos. Aquí se puede ver más en detalle en qué significa. Hay una observación en 20 eventos en el campus, 10 fuera de campus, 3 talleres distintos para un total de 19 sesiones, 3 etnografías de aula y un seguimiento, como digo, intensivo con 20 estudiantes que incluye aproximadamente 5 horas de conversación o de entrevista semiestructurada grabadas con cada uno de ellos, para un total de 100 horas grabadas. De modo que el material de base, que bueno, pues es bastante amplio, trabajado durante unos cuantos años. ¿Qué es lo que estudio en esta tesis? Bueno, como dije, son las identidades sociales, y lo digo en plural. Para hacerlo, yo analizo 9 dimensiones de la identidad, que es la identidad de clase, la identidad étnica, la identidad familiar, la identidad de género, la identidad profesional, identidad nacional local, regional, global. El foco está en la identidad nacional, pero ahí se analiza también si pesa más otro tipo de identidades más primo, identidad más latinoamericana o global, etcétera, todo en torno a esto de identidad nacional, la identidad peruana, vamos a decir, la identidad religiosa, la identidad ideológica y la identidad expresiva. Por identidad expresiva hago alusión a lo que en los estudios se suele hablar, los estudios de tribus urbanas, y eso puede incluir a alguien que se identifique como un grafitero o un youtuber o un hincha de Alianza o un cantautor. Bueno, por ahí. Estas identidades las analizo, y aquí no puedo presentar lo que sería el marco teórico, que es lo que yo llamo el modelo termodinámico de las identidades, que combina un elemento sólido, líquido y gaseoso. Seguro que todos ustedes están familiarizados con la terminología de Zygmunt Bauman de la sociedad líquida. Bueno, pues yo corrijo, matizo esa interpretación introduciendo los elementos sólidos, líquidos y gaseosos para comprender las identidades. Tenemos, por tanto, 9 dimensiones de la identidad y 3 elementos, sólido, líquido y gaseoso. En este caso analizo estas 9 dimensiones en un ámbito más social público o en un ámbito más individual privado. Y por tanto salen estos clústeres, un clúster más sólido, que agrupa clase y etnicidad, un clúster o un agrupamiento más líquido, familia, identidad profesional, género, un clúster más gaseoso, lo religioso, lo nacional y lo ideológico. Y cuando llamo residual lo expresivo es que lo que encuentra la investigación es que el mayor peso tiene que ver con el ámbito digital y no acaba de sustanciarse vinculado a las otras. Pero en realidad lo que aquí llamo residual se puede que es básicamente gaseoso, porque es relativamente etéreo, es proyectivo, en realidad no es tanto residual, como está aquí dibujado, sino global. Porque el rasgo más importante de la identidad expresiva tiene que ver con el modo de situarse en el mundo digital, con el modo de configurar su identidad digital, y eso engloba todas las demás. Uno de los resultados de la tesis es que no se puede entender la etnicidad, ni la clase, ni la identidad religiosa, ni la identidad sin hablar de lo digital. Y en ese sentido, esta dimensión expresiva de la identidad abarca todas las demás. Pero otra manera de entender estas mismas dimensiones de identidad es agruparlas con lo que yo llamo un clúster aspiracional, que en este grupo, concretamente en la Ruiz, es muy potente porque agrupa la identidad nacional, qué significa para mí ser peruano,
vinculado a su identidad profesional, qué significa para mí ser maestro o ingeniero, con la identidad ideológica, fraguando una cosa que podemos identificar como la ideología del humanismo crítico, en algunos casos con una tonalidad fuertemente religiosa y en algunos casos con una religiosidad más o menos secular, pero que constituye un clúster aspiracional que ayuda a entender muy bien la configuración de las identidades de estos jóvenes, a partir de sus condicionantes, sobre todo clase y etnicidad, y considerando también cómo se influye en familia y género. Si ahora nos fijamos en cómo se transforma esto a lo largo del proceso educativo de los estudiantes y las estudiantes, venimos de una situación de condicionamiento estructural, cuáles son las dimensiones heredadas, pero cómo eso se modifica a través de la interacción social, llegar a una nueva elaboración estructural. Aquí estoy citando la teoría básicamente de Margaret Atwood y de Coleman, mezclando las dos. Lo interesante es ver cómo se pasa de un elemento sólido de la identidad recibido que condiciona estructuralmente su posición social, pero en las interacciones que se dan en la UARM, concretamente, que es lo estudiado, eso va modificando. Al mismo tiempo hay un elemento gaseoso que tiene que ver con lo aspiracional, con lo proyectivo, con sus sueños, sus deseos, sus capacidades, que conduce finalmente a una nueva elaboración estructural, fraguando en una cierta dimensión sólida de la identidad que no es igual que la de partida. Esto es algo sobre lo que se puede ir continuando. Otro elemento importante de la investigación es que hay estos tipos de estudiantes, concretamente aparecen 6 tipos, 2 que llamo tipo 1, líder tradicional emergente. No he dicho hasta ahora, perdón por las prisas, uno de los motivos por los que escogí esta universidad es porque hay un peso muy relevante de presencia de estudiantes de beca 18, aproximadamente un tercio del alumnado en pregrado y un tercio, por lo tanto, de mis 20 casos son becarios beca 18, fundamentalmente de provincias, contextos de pobreza y exclusión social, quechua hablantes en una parte significativa, significativo, así como este grupo polinizador, que son estos que tienen la capacidad de vincular distintas realidades sociales y al mismo tiempo fecundarlas, transformarlas. Bueno, aquí aparece un pequeño mapa de los distintos tipos que no puedo explicar en eficiente visión. Algunos de los hallazgos importantes encontrados en la tesis. Primero, sobre el ritmo de cambio. Los jóvenes desean cambiar, desean configurar una nueva identidad, quieren cambios profundos, pero al mismo tiempo cambios graduales, progresivos, no rupturistas. Son radicales, en cierto modo, pero no en el sentido de que olviden lo anterior o que lo menosprecien. Otro hallazgo significativo sobre el cambio es clarísimamente el elemento que más valoran, que más aprecian, al que más refieren para entender su identidad como identidad sólida heredada. Pero al mismo tiempo eso va modificándose. Entre otras cosas, cuando ellos proyectan hacia el futuro la identidad gaseosa, su identidad familiar, la construcción de su familia, queda subordinada a su proyecto profesional. Eso es algo muy interesante porque está hablando de un significativo cambio en las tendencias demográficas de este grupo. Daniel, nos queda un minuto. Perfecto. Voy a saltarme entonces esta distinción entre las identidades más posmodernas y más modernas para decir que esta generación, que se llamó a propósito de los eventos de hace un año la generación del Bicentenario, creo que se entiende mejor si la entendemos como generación 20.21 o generación bicentennial. ¿Por qué? Porque por un lado tienen un anclaje local, territorial, sólido en el Perú, pero por otro lado es una generación que podríamos comparar con las generaciones millennials o postmillennials. Pero no todo es digital ni todo es puramente local material. La combinación de ambos lo intento expresar con este nombre de los bicentennials.
También es interesante sobre lo religioso. Es una generación muy marcada por la diversidad, que aprende a funcionar en diversidad religiosa, y al mismo tiempo se empiezan a ver ciertos elementos de una cierta secularización y cómo ellos lo van incorporando en su propia construcción identitaria. Y no voy a mencionar sobre las conclusiones, algunas interesantes, sobre todo referido a las aplicaciones en sociedad, políticas públicas, el rol de la universidad, y también los procesos educativos. Ni tampoco voy a decir mucho sobre las futuras investigaciones, que sería interesante hacer en un plano más longitudinal, ver a dónde llegan dentro de 5 o 10 años estos mismos estudiantes, o cómo se podría aplicar este marco teórico, este modelo, a otras universidades o a otros jóvenes no universitarios. Pero eso lo dejamos para que quien quiera y tenga interés pues pueda o leerlo más o bien continuar la discusión en otro momento. Con esto terminamos ya en el tiempo. Muchas gracias. Mil gracias, Daniel. El tiempo es tirano, pero nos quedamos con las ganas de seguir conociendo sobre las conclusiones de tu investigación. Así que les voy a pedir sus contactos en el chat, capaz para poder hacer preguntas directas si no alcanzamos a cerrar. Bien, vamos a pasar a la última presentación de esta mesa. Invitamos a Melissa Villegas y su sugerente título de presentación: ¿y después de la universidad qué? ¿No? Las experiencias educativas y laborales de jóvenes rurales universitarios y su influencia en la configuración de sus proyectos profesionales. Bienvenida, Melissa. Tienes 12 minutos. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias a quienes nos acompañan esta tarde. En estos breves minutos paso a compartir inmediatamente la pantalla. ¿Me confirma si se ve? ¿Todo ok? Sí se ve, todo ok. Perfecto. Bueno, ya como bien se acaba de leer el título, muchas gracias más bien por la invitación. Como se ve en el título, voy a refrasearlo. Dice, después de la universidad, ¿qué? Eso ha sido, digamos, parte de una de las preguntas que es como reflexiones también que salen a lo largo del estudio. Rápidamente les comento que este estudio lo que busca, que ha sido parte de una tesis de maestría, que ya se sustentó el año pasado, ¿no? Y ahora se puede encontrar en el repositorio institucional de la universidad, ¿no? Lo que se buscaba aquí era caracterizar esas experiencias que tienen los estudiantes, en este caso los jóvenes universitarios de origen rural, en una universidad, ¿no? de esta región, que voy a comentarla ahora. Entonces, como objetivos principales que voy a tocar rápidamente son dos, ¿no? Caracterizar esas experiencias educativas y laborales de los jóvenes universitarios. Y segundo, que tiene que ver con analizar la manera en que dichas experiencias contribuyen al desarrollo de nuevas expectativas para el ejercicio profesional futuro. ¿Qué es lo que viene después, ¿no? Así como lo han mencionado también en la línea de lo que vienen trabajándose las otras investigaciones presentadas previamente, aquí este estudio ha tenido un enfoque basado en el estudio, mejor dicho, un enfoque en las trayectorias de vida, ¿no? En este caso, trayectorias educativas y eventos que ocurren a lo largo de esas trayectorias educativas. Esa lectura también es importante porque nos permite conocer cómo son los procesos educativos, ¿no? No solamente como puntos de llegada, sino que a lo largo de cómo se desarrollan las etapas en la que los estudiantes pasan de un nivel educativo a otro, qué eventos ocurren y qué puntos de quiebre ocurren en esto. Para ello hay autores, y bueno, yo cito algunos, ¿no? A lo largo de la tesis, que hablan sobre ello. Segundo es entender dentro de este enfoque de trayectorias, entender que los jóvenes son sujetos educativos, ¿no? No solamente estudiantes, sino que por fuera de las instituciones educativas se desarrollan experiencias múltiples, ¿no? Que tienen que ver
con los espacios familiares, los espacios laborales y otros espacios, digamos, en los que ellos se encuentran inmersos de acuerdo con el contexto específico en el que trabajamos, ¿no? En el que estamos visitando en este caso. Entender una tercera línea que pongo aquí es entender que también hay procesos de adaptación e integración a la vida universitaria, y es que entender que los jóvenes, digamos, que llegan a la universidad no viven experiencias múltiples en las cuales se pueden dar lo que se llama las rupturas de la cultura de origen de las que provienen a pasar a una nueva cultura académica, ¿no? Con sus ritmos propios, sus propias reglas, ciertas normas, ¿no? Y digamos, ingresar a estas culturas académicas, pues, es un punto de quiebre para muchos estudiantes, ¿no? Y en ello los estudiantes de origen rural tienen experiencias propias, ¿no? Otras vivencias. Finalmente, también dar cuenta de que hay estudiantes con diferentes perfiles, ¿no? No podemos hablar de una sola forma de cómo son estos jóvenes de origen rural, ¿no? En este caso, pues, hay estudiantes que son los primeros en la familia que está llegando a la educación superior, algunos otros que también se encuentran trabajando en paralelo a sus estudios. Entonces, es ahí donde, digamos, estas líneas que menciono me ayudan a contextualizar y aterrizar el estudio. Lo siguiente es que este estudio, la metodología que presento, digamos, se trata de un estudio de caso cualitativo, ¿no? Por la naturaleza de la pregunta y los objetivos que tienen que ver con las experiencias y el enfoque de trayectorias. Este es un estudio de caso cualitativo, ¿no? Se desarrolló en el departamento de Apurímac en el año 2019, a partir de una muestra seleccionada que parte de una universidad, ¿no? En específico. En ello participaron 18 jóvenes estudiantes de una universidad pública ubicada en este departamento y que pertenecían en aquel entonces a los 3 últimos ciclos de la carrera, ¿no? La muestra está conformada por 10 mujeres y 8 varones. En cuanto a los instrumentos de recojo de información, bueno, han sido básicamente en cuanto a entrevistas semiestructuradas, ¿no? Tras la aceptación de protocolos de consentimiento informado, que es importante para poder luego aceptar, tener la aceptación de estos jóvenes si decidían o no participar en el estudio, ¿no? Luego, posteriormente, se procesaron esa información, se sistematiza a través de matrices analíticas. Entonces, paso lo siguiente, tiene que ver ya con los hallazgos, rápidamente, y en ello, primero voy a hablar sobre en qué consisten estas experiencias educativas y lo siguiente con las experiencias laborales para llegar a contextualizar las expectativas que surgen, ¿no? A lo largo de la carrera. Destacar en ello cuáles son las motivaciones para seguir estudiando. Aquí en este contexto son jóvenes que son digamos, bueno, eran en aquel entonces los primeros en la familia que estaban en la educación universitaria, ¿no? En eso se destacaron, digamos, 4 tipos de motivaciones en el marco de las entrevistas que se desarrollaron, ¿no? Primero, que tiene que ver con el hecho de ser el primer profesional en la familia, que tiene que ver con aquellos que, bueno, son los primeros y en ellos está todos los esfuerzos para poder mantenerse, recibir el apoyo de los padres, de los hermanos, del entorno familiar más cercano, que ayuda a que estos jóvenes puedan mantenerse, ¿no? No solo ingresar, sino a lo largo de los estudios han acompañado de manera, dándoles un soporte moral, un soporte económico, que también es importante para que sobrelleven los estudios, ¿no? Segundo, que tiene que ver con digamos, la búsqueda de una mejor inserción laboral, ¿no? Que, digamos, estoy en la universidad,
pero no solamente quiero tener un título, sino también cómo esto me puede ayudar a conseguir un mejor trabajo, ¿no? Buscar mejores oportunidades laborales al final de la carrera, ¿no? Y ya pueda ejercer la profesión. Por otro lado, para otros, más bien pesa mucho más el tema de las redes, de la búsqueda de contactos, ¿no? Y el disfrutar, digamos, estar en el espacio universitario representa un punto de encuentro no solamente para los aprendizajes, ¿no? Durante la formación de la carrera, sino también el hecho de socializar, de vincularse con otros, con sus pares y bueno, con otros docentes, ¿no? Que digamos que ese aspecto es lo más importante que se destaca al momento de decir por qué continúo estudiando, ¿no? Y finalmente, para conocer y aprender, que tiene que ver con aquellos que privilegian los aprendizajes en sí, ¿no? Hay un aspecto de vocación en estos jóvenes que les hace más bien sentirse motivados por las clases, por lo que se desarrolla en el interior de las clases, ¿no? Y querer, digamos, a lo largo de los ciclos, sentirse más motivados para continuar y terminar los estudios, ¿no? Entonces, si bien son valoraciones, en este caso, bueno, son digamos, esto es parte de las entrevistas, ¿no? También es importante destacar la importancia de aquellos aprendizajes que se desarrollan por fuera de la universidad, como el trabajo, ¿no? Estas han sido, es un resumen, digamos, en gráfico de lo que se destaca de esta experiencia educativa, ¿no? Como les decía, de conseguir el mejor trabajo, ser el primer profesional en la familia, tener mejores contactos y redes, y para conocer y aprender. Pero esta experiencia a la par se desarrolla con otra dimensión que es importante en la vida de estos jóvenes estudiantes, y es que muchos, por no decir casi todos, de los 18 jóvenes, 15 de ellos, por ejemplo, se encontraban trabajando en aquel entonces. Entonces la dimensión laboral ocupa un tiempo y un aspecto importante en sus vidas, que también les permite a ellos aterrizar estas motivaciones sobre los estudios, ¿no? ¿Qué cosa es lo que buscan con los estudios? Entonces, en las experiencias laborales hay tres aspectos que quiero destacar rápidamente, que tiene que ver uno con las actividades, segundo estrategias y tercero valoraciones. En cuanto a las actividades es qué cosas, en qué se emplean, qué hacen y dónde lo hacen, ¿no? Ahí, bueno, se describe ya en la tesis todos los rubros en los que participan, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos trabajan en el rubro de servicios, que es lo que comúnmente se ocurre en el departamento de Apurímac, ¿no? Se emplean, qué tiempos se establecen para sus trabajos, cómo los alternan con los estudios, entre qué días, qué meses, y también dónde, porque no solamente es dentro de Apurímac, sino también digamos, fuera en la capital, en este caso principalmente, o Cusco, que es también otro del departamento colindante con Apurímac, y que es un punto de llegada bastante frecuente, ¿no? Donde se ve una movilidad constante de jóvenes que van y vienen por temporadas, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Segundo es, de hecho, las actividades se vinculan con estrategias, ¿no? O sea, cómo ellos establecen tiempos compartidos con los estudios, porque en estos casos, digamos, si bien el aspecto laboral es importante, a lo largo de la educación, eso no hace que ellos hayan pensado en abandonar o interrumpir los estudios, ¿no? Sino más bien es cómo alterno entre mis horarios la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Y queda un tercero, minuto, Melissa. ya, y tercero, las valoraciones, que tienen que ver con con las, digamos, los recursos, digamos, lo que se piensa del trabajo, de la experiencia, como un recurso estratégico, ¿no? Porque, de hecho, la experiencia laboral les permite desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, que se vinculan también muchos de estos con las carreras que estudian.
Entonces, finalmente, los tipos de expectativas que estos jóvenes tienen, se identificaron 4 tipos, ¿no? Uno que tiene que ver ya hacia el final de la carrera, qué están pensando hacer, ¿no? Una expectativa más empresarial, que tiene que ver con la idea de iniciar un negocio propio a partir de la carrera estudiada. Una expectativa académica, que tiene que ver con continuar los estudios, en este caso estudios de tipo diplomados o un estudio de posgrado tipo maestrías. Tercero, la expectativa laboral, que son aquellos que buscan acceder a trabajos de mejor remuneración, ¿no? Y ya no deciden ya no continuar con los estudios, sino seguir ya una ruta laboral plena. Y finalmente, en una cuarta tipo es como aquellas expectativas poco definidas, ¿no? Que tiene que ver con que si estudio, en qué estudio, y si trabajo o buscando alternativas laborales, ¿no? De hecho, todas estas 4 expectativas identificadas en este estudio vienen siendo acompañadas por el ámbito familiar, porque nada de ello surge de un propósito individual, sino más bien se sitúa en un contexto familiar donde se negocia y se evalúa oportunidades y alternativas de acuerdo a los soportes económicos y los otros medios de apoyo que tengan con la familia. Entonces, finalmente, la experiencia universitaria muestra que existen diferentes implicados sobre los estudios, como ya lo mencionaba en lo gráfico presentado. Segundo es que la experiencia en el trabajo contribuye a desarrollar mayores habilidades, que es importante, se consideran importantes para la inserción laboral. Y tercero es que las expectativas son el resultado de tomas de decisiones y de acciones en base a experiencias personales, familiares y múltiples que sobrepasan la universidad. Asimismo, dichas expectativas denotan la importancia del soporte familiar y el desarrollo de mayor independencia y autonomía en los jóvenes. Ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Realmente el tiempo nuevamente nos ha ajustado. Gracias a Daniel por responder vía chat a las preguntas que se han estado generando. Quiero agradecer en general al grupo de investigación Edades para la Vida y estas 3 exposiciones sobre abandono escolar, identidad social y experiencias educativas laborales. Lamentablemente no hay tiempo para más. A todos los participantes les agradezco por su atención a este panel y nos vamos seguidamente a la tercera parte del programa de hoy, una conferencia que nos espera en este momento. Gracias a todos por acompañarnos.